bienvenidos nuevamente a este programa Destino y Café, en donde tenemos pláticas de destino tomando una taza de café. Y mi nombre es Betsy Corso. Yo soy Marina Valdés y recuerda seguir las redes sociales de CCI y de Destino y Café en Facebook e Instagram. Y suscribirte a nuestro canal para que puedas ahí ver todo lo que sucede en la semana en nuestra iglesia y también en nuestra programación. Y queremos darle gracias a, pues sí, puedes ver estos hermosos termos que tenemos. Queremos darle las gracias a The Letter Gift, que hacen posible estos hermosos termos. Ellos personalizan tus ideas, hacen todo lo que tú quieras, termos, vasos, playeras, de todo. De todo. Está bien caliente mi café. Sí. Ya tiene un buen rato y está muy caliente. Realmente súper recomendado. Síganlos en sus redes sociales por si se les ocurre algo, ellos lo hacen posible. Y como todos los programas, tenemos un programa súper chido. Súper chido, con un tema súper chido y con un invitado súper chido. Él es un maestrazo, pastor de aquí, doctor, escritor. Y siempre en cada clase, en cada predicación nos tiene así con la boca abierta, porque no sé realmente... Una mente de oro. Ay, no sé cómo le hace. ¿Cuánta información tiene realmente? Sí. Yo estoy súper sorprendida. Y le apasionan las escrituras, sí, porque números, saca números, temporadas, épocas, y de repente se conectó, este libro se conectó con esta historia y es la misma. En el año tal, dijo tal, esto, tal. Es impresionante y tenemos el honor del día de hoy que esté aquí con nosotros en el programa. Él es el doctor Alfredo Cerez. Bienvenido. Bienvenido. Hola chicas, es un placer verles. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien. Hola, Betsy. Primero quiero agradecerles el honor que me dan de que esté en su programa. Ay, no, el honor es de nosotros. El honor es nuestro. Es una bendición estar aquí con ustedes, compartir con su público y pues gracias. Gracias a usted en su apretada agenda que haya tenido aquí, 20 minutos para compartir, porque, ¿qué crees, Betsy? No. Estamos en un tiempo maravilloso que hace 10 años que yo tomé esta clase en cimientos, me transformó la vida. Yo estaba tirada llorando porque me impactó lo que usted compartió acerca de ciclos de 500 y mi vida nunca más fue la misma. Sí. Me tomé tan en serio mi propósito, la temporada que estaba viviendo en ese entonces y el presente. Y yo no veo igual las cosas y ahora estamos viviendo ya el comienzo de uno de los ciclos de 500. ¿Es cierto? Y es algo extraordinario a causa de este tema que yo lo empecé a entender, vamos a decir, finales de 1999, leyendo la escritura, empecé a ver que había temas o había ciertas verdades que se repetían cada 500 años. Empecé en el libro de Génesis, principalmente en el capítulo 5, y empecé a ver que había una generación o un ciclo. A medida que yo iba estudiando la escritura, combinando con la historia, para esto la Biblia es una fuente de gran revelación. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue. Todo lo que pasó vendrá. Ese versículo junto con el libro de Génesis, que Génesis significa inicio de todo o el comienzo de todo, empecé a darme cuenta que Dios cada 500 años de forma soberana ponía su mano sobre una generación y cuando Él lo hacía, todo cambiaba. Wow. Cambiaba el arte, la música, la tecnología, la ciencia y no lo volvía a hacer sino después de 500 años. Estando estudiando yo la escritura, yo dije, si está en la escritura, en la Biblia, debe de estar en la historia. Y empecé a estudiar la historia. Si está en la historia, debe de estar en la ciencia. Y empecé a buscar en la ciencia a través de diferentes cosas. Dije, está en la ciencia, en la historia, debe estar en la tecnología. Y en todos los campos del ser humano, del hacer, del quehacer y del saber del ser humano, empecé a encontrar esos ciclos. Les digo, al principio de finales de 1999, principio del 2000, poco encontré sobre ello. Pero en los últimos 4 o 5 años, todo el mundo está hablando en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología. Todas las montañas de la en todas las montañas de influencia y en todas las áreas del conocimiento.
pasaron varios años hasta que empecé a enseñar en cimientos, cada vez profundizando, cada vez encontrando más verdades, cada vez reafirmarnos, hasta que hace 3 años precisamente publiqué este libro, Ciclo de 500. Este libro que ha sido una gran bendición, producto de la gracia de Dios, el favor de Dios, la revelación de Dios y entender, como acaba de decir Marina, el propósito y destino, no tan solo para nuestras vidas, sino para nuestra generación. Sí. Para los que nos están viendo y ellos puedan entender un poquito más, ¿qué significa o qué otro concepto se le puede dar a que Dios pone su mano soberanamente sobre una generación? Ok. El decir, cuando uso el concepto que Dios pone su mano sobre una generación, es que Él derrama gracia, bendición, revelación y entendimiento que literalmente produce una reforma. Mi palabra favorita. Una palabra que favorita de muchos de nosotros, pero que lleva conceptos más allá. Tradicionalmente la iglesia cristiana o muchos predicadores están buscando avivamiento. Y déjenme de ser un poco sincero, no quiero que haya problemas en ustedes. Bien neta, aquí decimos las cosas como son. A mí no me gustan mucho los avivamientos. Yo sé que para muchos de los cristianos va a ser un choque. ¿Cómo que al pastor no le gustan los avivamientos? Y te voy a explicar por qué. Los avivamientos mueven emociones, mueven sentimientos y producen convertidos o gente que mucha gente recibe a Jesús. Ahora, tú vas a decir, pero ¿cómo al pastor no le gusta que la gente reciba a Jesús? Déjame explicarte. Solo mueve emociones, pero no transforma vidas ni transforma naciones. Wow. Ni la Qué sociedad. fuerte. Yo tuve un encuentro con Jesús en medio de un avivamiento en el 1977. Yo he participado en mi carrera, en mi vida cristiana, en 4 o 5 avivamientos a través del tiempo. Algunos en comunidad, cuando Dios nos vistió en el 95 con el gozo, y solo toca emociones, produce convertidos, pero no cambias vidas. Yo he sido historiador, no tan solo de la iglesia, pero de México y de la sociedad, y me he dado cuenta que avivamientos produce convertidos, pero un avivamiento afecta 1, 2, 3 años una generación. Wow. Y después todo vuelve a lo mismo. Podemos ver el avivamiento de Gales en 1896, el avivamiento del Pentecostés en la calle de Azusa en el año 1904, el avivamiento de Toronto. Dura 2, 3 años y afecta sobre esa generación. Wow. Pero una reforma transforma vidas, cambia sociedades y dura de 400 a 500 años. Trasciende. Trasciende. O sea, avivamiento es temporal, reforma trasciende. Trasciende, cambia las 7 montañas, la economía, la familia, la iglesia, el deporte, la ciencia, la tecnología. Entonces, empecé en este estudio, como les mencioné, si está en la Biblia, debe estar en la historia. Si está en la historia, debe estar en la tecnología. Si está en la tecnología, debe estar en la ciencia. Y lo empecé a encontrar en las varias áreas. Y yo dije, bueno, si cada 500 años Dios de forma soberana pone su mano sobre una generación que produce un cambio, una transformación, y puedo saber cuándo fue la última vez que Dios tocó una generación produciendo estos cambios, y si Él lo hace cada 500 años, de forma lógica, sabré cuándo va a ser la próxima generación que Dios tocará, o el próximo tiempo en que Dios tocará una generación. Porque entendamos esto, sucede cada 500 años. No todos tienen la oportunidad de vivir esa época. Entonces, empezando en el libro de Génesis, lo pude encontrar así, resumiendo, porque para esto son 13 ciclos de 500. Obviamente no vamos a poder ver todo, pero... Luego viene otro programa para hablar de eso. ¿Amenaza o promesa? Sí. Las dos. Empezando en Génesis capítulo 5, con Seth, cuando dice que es el principio de generaciones de Adán, empecé a verlo como cada 500 años Dios tocaba. Deja mencionarte así de forma rápida. Seth,
después Enoc, que es 500 años después, después el nacimiento de Noé, después cuando Noé empieza a construir el arca cuando tiene 500 años de edad, Wow. después la venida de Abraham, que en cada uno de esos hay un espacio de 500 años. Después de Abraham vemos Moisés, cuando nace Moisés. Después de Moisés tenemos David, que son 500 años después de Moisés. Después de David tenemos cuando Daniel está cautivo en Babilonia, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, cuando le da la revelación de las 70 semanas de Daniel. Quiero hacer una connotación aquí. Las 70 semanas de Daniel son semanas proféticas, no son semanas naturales. Una semana natural, explicando esto, dura 7 días. Una semana profética, la que dice Daniel capítulo 9, son semanas de años. El ángel Gabriel empieza a traer una revelación a Daniel y dice, 70 semanas están para tu pueblo y para la santa ciudad, desde que salga el edicto de reedificar Jerusalén hasta la venida del Mesías. Si multiplicas 70 semanas por 7 son 490, pero no días, años. Estamos hablando de un ciclo de 500. Wow. A la venida del Mesías, Jesús. Eso lo vemos Lucas capítulo 24 y todo el proceso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y literalmente produce la reforma de las reformas. Sí. Antes y después de Cristo. Nadie se puede negar a eso. Nadie se puede negar a eso. ¿No lo enseñan en la escuela? No, en la historia, en la escuela, el tiempo se mide antes y después de Cristo. 500 años después es la caída del Imperio Romano, bajo la influencia de la Iglesia. 500 años después vemos una de las peores épocas de la Iglesia cristiana. En el año 1000 después de Cristo, lo menciono, una de las épocas más corruptas, más fuerzas, donde la Iglesia se ha pervertido espiritual, política, socialmente. 500 años después, 31 de octubre de 1517, un monje agustino, Martín Lutero, clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania, provocando lo que hoy conocemos, la Reforma Protestante, que es producto muchos de los fundamentos de la fe que tenemos como cristianos, evangélicos o protestantes. De ahí surge el concepto de protestante, de la Reforma Protestante, que literalmente cambió la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología y todo el hacer de la vida humana. Yo dije, si la última vez que Dios puso su mano sobre una generación fue el 31 de octubre de 1517, estábamos a principios del año 2000, y cuento 500 años, batallé mucho para hacer sumas, restas, multiplicaciones. Esa generación. Wow. Te he mencionado los 13 ciclos de 500, que normalmente lo hago en 3 horas, en 10 minutos. 10 minutos. Pastor, ¿qué pasó con el oscurantismo de lo que usted mencionaba ahorita? Ok, en la historia se llama el oscurantismo alrededor del año 1300, cuando el papado o la iglesia tiene control político, económico, social y espiritual. Y es una de las épocas más, tenemos que ser francos, más perversas de la iglesia. Sí. Es muy religiosa, pero menos espiritual. Hablo del cristianismo y no me refiero a una iglesia en sí, porque el 99.9% de la sociedad cristiana estaba pervertida. Dios conservó tal vez un pequeño porcentaje que seguían fieles a Dios. Y en ese tiempo yo no veo históricamente y bíblicamente, históricamente sobre todo, perdón, yo no veo un mover de Dios que trascienda. Estaba compartiendo esa enseñanza
del siglo de 500 hace algunos años en Francia, con unos amigos hace unos 5 o 6 años, y uno de los pastores amigos me mencionó y me dijo, mira, en el año 1000, alrededor del año 1000, hubo un mover de Dios entre las montañas de Francia, Alemania y Suiza, un mover de alabanza y adoración que no dejó gran trascendencia y que no cambió la visión de su generación. Por eso yo menciono en este libro, Ciclo de 500, que por cierto, me caen tan bien, Sí. que quiero regalar algunos libros Yo quiero uno. a algunos de sus seguidores. Si tienen oportunidad que se comuniquen con ustedes y de alguna forma les hacemos llegar, les autografío el libro. Perfecto. 3 personas. Excelente. 3 Muy libros. bien. Ahorita decimos al final las bases para que puedan tener el libro. Ok. Entonces se podría decir, vamos a pensarlo bien. Si la iglesia no responde correctamente a la mano de Dios y a lo que Dios quiere hacer, ¿no sucede una reforma? Dios, si la iglesia no responde correctamente, es algo que Jesús hizo cuando entró en la entrada triunfal. Y los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, mientras los discípulos estaban gritando, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, y empiezan a extender sus mantos, cortar las ramas, vienen los principales líderes religiosos a Jesús y dicen, calla a tus discípulos, que no oyen lo que te están diciendo, te están recibiendo como el Mesías, te están recibiendo como el Salvador, te están diciendo Hosana. Esta palabra clave, Hosana, es muy importante porque solo se le decía al Mesías. Entonces, Jesús, después de entrar a triunfal, ve la ciudad y empieza a ayudar. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no conociste? Si al menos conocieras el día de tu visitación. Pero ahora está encubierta a ti porque no has respondido. ¿Qué es lo que sucede, Marina? Si una generación no conoce el tiempo de su visitación, no va a participar de eso. Pastor, usted mencionaba que una de las causas, o fue más bien el oscurantismo, fue algo más religioso que espiritual. Exacto. ¿Cuál es la diferencia de estas dos palabras? Okay. Una persona puede ser religiosa, pero el hecho que sea religiosa no quiere decir que sea espiritual. Una persona puede ser espiritual sin ser religiosa. ¿Qué es religiosidad? Religiosidad es el producto de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, de ciertas formas de actuar, de comportarse, o decir, no necesariamente bíblicas y no necesariamente espirituales. Estamos en el siguiente ciclo de 500, estamos comenzando el siguiente ciclo de 500 y es el tiempo en el que Dios está hablando, hizo entender a los profetas que este era el tiempo, pero ahora nos corresponde a nosotros Participar y movernos. Yo enseño en el libro Ciclo de 500 que hay un tema específico que cada 500 años Dios enfatiza. No. Y lo vemos acerca de la enseñanza y la palabra de justicia. No es una predicación más, no es una enseñanza más, sino es una convicción. Por ejemplo, cada vez que habla de Abraham, cada vez que, yendo un poquito más atrás, cada vez que habla de Noé, yéndonos un poquito atrás, cada vez que habla de Enoc, yéndonos un poquito más atrás, cada vez que nos habla de Sed, siempre enfatiza la justicia que ellos vivieron. Por ejemplo, de Noé nos dice que era perfecto en todas sus generaciones, Noé, que caminó con Dios. Abraham, su fe le fue contada por justicia.
Moisés tiene un entendimiento de cómo establecer una justicia, no tan solo espiritual, pero también social. David habla mucho de justicia. Daniel, cuando habla del Mesías, dice que va a establecer justicia perdurable. Jesús enseña buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas serán añadidas. Una de las palabras claves que fue la reforma protestante de Martín Lutero, mas el justo por la fe vivirá. Wow. Justicia no es un mensaje más, no es una enseñanza más, no es una simple doctrina. Es una verdad que transformará, no tan solo, volviendo a tu pregunta, Betsy, el área espiritual, porque no tan solo podemos contextualizarlo a lo espiritual, a lo eclesiástico o religioso, pero también lo social. Justicia social. Basada en las escrituras. La Biblia te habla de todos los temas: ciencia, política, economía, tecnología, familia. Entonces, en la Biblia está la respuesta de todo. Por eso produce una reforma más que un avivamiento. Lo que Dios está haciendo, así como cuando Martín Lutero no tan solo afectó el ámbito religioso eclesiástico, sino el social, económico, el político, el cultural. Estamos viendo un mover de Dios glorioso. Y entonces, ¿cómo entra justicia para nuestro ciclo, para este ciclo que nosotros estamos viviendo? Usted lo mencionaba que, por ejemplo, con Abraham su fe le fue contada por justicia, y se ve cómo durante el paso de los siglos, más bien de los años se va a decir, pero de los siglos, la justicia se va como, ¿cómo decirlo? Edificando. Verdad Exacto. sobre verdad, Sí. Principio sobre principio. Toda revelación, aquí hay un principio de las Escrituras: toda revelación es progresiva. ¿Cómo se aplica? Ok, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos 10 y 11, que Él nos ha redimido de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación, a través de la sangre del Cordero, para hacernos reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él en la tierra. ¿Cómo se aplica esta verdad? Que no tan solo una relación espiritual, pero se debe ver un efecto producto de la herencia para bendecir las naciones. Wow. Pastor, ¿qué mensaje en 30 segundos? Un mensaje que le pueda dar a esta generación que está entendiendo, que está conociendo y que ha sido elegida para ser tocada por la mano de Dios y causar una reforma. Dice 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Él tiene preparado para que los ama. Y Él nos las reveló por su Espíritu. Somos una de las generaciones más bendecidas. De que veremos la manifestación de la gloria y del conocimiento de Dios en nuestras generaciones. Amén. Wow. No podemos quedarnos dormidos. No podemos ser indiferentes, Pasivos. no podemos ser apáticos, pasivos. Es el momento. Tú que estás ahí has sido elegido. Dios te eligió, eres de esta generación, y algo maravilloso y fuerte que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, está sucediendo ya. Recuerden, Ciclos de 500. tengo 3 libros para ustedes. 3 libros. ¿Cómo lo podemos encontrar en Facebook o en sus redes sociales para que lo sigan nuestros amigos? Los que me conocen saben que yo entro a Facebook cada año. Yo sé que es mucho. A través de Facebook, Alfredo Ceres. Alfredo Ceres en Facebook. Ya estoy visitando más el Facebook y haciendo más comentarios. Con ustedes me comprometo a ser más activo en las redes en Facebook. Vamos a comprobarlo. Y sus libros los puedes conseguir en... CCI Book, entrando a CCI encuentran la página escrito
5 libros, bien, Wow. he escrito varios libros y publicado 5. Hay 5 libros del pastor Alfredo Ceres que puedes encontrar. Puedes pedirlos en la librería CCI o puedes venir aquí si eres de Monterrey y comprar. De verdad, sus libros son de gran bendición y de gran impacto para tu vida. Así que tenemos libros que vamos a regalar, así que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que se lleven uno de los 3 libros de Ciclos de 500. ¿Ustedes ponen la dinámica a quién se los dan? O... Claro que sí, excelente. Nosotros vamos ahí a escribirles y a publicar cómo se pueden llevar estos 3 libros. Pastor, muchísimas gracias. Hay mucho que platicar, así que está pendiente otro café, otro programa. Va a ser una gran bendición echarme un café con ustedes. Es para nosotros una Felicidades, bendición chicas. tenerlo con nosotros y poder alimentarnos un poco más, llenarnos de fe, de motivación, de fuerza para seguir, porque este es el tiempo. Pues quiero reiterar, me siento muy honrado de estar con tantas bellezas en Destino y Café. Muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente programa y que Dios te bendiga.